Señal directa. Bueno, y para hablar precisamente sobre este tema, esta crisis fuerte que hay en el transporte público, agradecemos la visita de Tonantzin Cárdenas. Ella es diputada local por el Partido Futuro. Gracias por la visita, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos escuchan y que estarán viendo esta entrevista en el transcurso del día, la noche. Claro. De alguna manera estamos acostumbrados a que el transporte público no funcione, pero había de alguna manera un buen funcionamiento en el transporte masivo y en las rutas alimentadoras. Ahora ni siquiera en estos tenemos un buen servicio, ¿no? Sí, yo creo que hay un colapso total del transporte público, del servicio, en general de los servicios públicos, ¿no? Porque también hay que decirlo, no solo pasa en el transporte público, hay también servicios básicos que no se están garantizando. El modelo de concesiones está demostrando que no es la respuesta, que no es la solución, porque al contrario de eso, creo que, y es lo que hemos llevado todo el tiempo al interior de este Congreso, en esta legislatura, a la discusión, ¿no? Estamos exigiendo a las secretarías, al Ejecutivo, a los responsables, de que le demos dignidad a los servicios públicos, y no solo eso, yo lo digo constantemente y me gustaría muchísimo que el secretario de Transportes lo llegara a entender, que no es una cuestión política ni de partidos, claro, ni personal, es una cuestión de dignidad humana, y si estamos en el servicio público, quienes somos representantes populares y quienes estamos ejerciéndolo desde, por ejemplo, las secretarías de Estado, creo que nuestro deber político y humano también es dignificar estos espacios. ¿Y cómo se dignifican estos espacios? Entendiendo que, por ejemplo, el transporte público es un medio material por el que llegamos, o las grandes mayorías, sobre todo las personas que más trabajan, sobre todo las personas que viven en las periferias también por las condiciones del ordenamiento territorial, que hay mucho que decir al respecto también, claro, que este medio material nos provee de la posibilidad o no de ejercer un montón de derechos humanos, ¿no? De nuestro derecho a llegar al trabajo, a la educación, a la salud, a divertirnos, a llegar a un área natural, a pasarla bien, también es nuestro derecho, por ejemplo, claro, ¿no? Diputada, es evidente la falta de unidades, es decir, hay menos unidades del transporte público circulando prácticamente en todas las rutas, no se diga en esta que mencionábamos hace unos momentos en la nota de Nacho Pérez Vega. Sí. A ver, a priori y siendo mal pensados, pues uno se imagina que es chantaje, ¿no? Como que por parte de los transportistas que quieren que se les aumente la tarifa. Hay algo de eso también, creo, y claro, lo dijeron en el comité tarifario, que por cierto sesionó el 26 de diciembre casualmente, cuando todas y todos estábamos en el recalentado con nuestras familias. Bueno, yo no, porque fui de chismosa a saber cómo sucedía esa sesión de comité tarifario, y honestamente yo siempre he sido muy franca y creo que eso nos permite transitar de mejor manera. Pues me parece de chocolate, un consejo que tiene al Observatorio de Movilidad y tiene a la Universidad de Guadalajara, son 2 votos, ¿no? Pero al final el consejo se conforma por los transportistas y concesionarios realmente, ¿no? Entonces, claro que sus demandas son importantes, son valiosas, y creo que hay que escucharlas con mucha atención. Pero también es un ejercicio del Estado que no se están transparentando los recursos públicos, porque al final hay un subsidio que se da, ¿no? Hoy no sabemos quién, cuándo ni cómo se están recibiendo este subsidio, que es dinero de todas y todos, y los transportistas o los concesionarios lo están recibiendo, pero en la opacidad total, y la opacidad no es culpa de los transportistas, la calidad... Claro. Pues sí, Diputada, de hecho hay en términos generales una renuncia del Estado a vigilar y a supervisar que el transporte público funcione, ¿no? No sabemos si es negocio o no es negocio, si tienen pérdidas o no hay pérdidas, porque no sabemos cuánto están facturando. Si ya vimos que el transporte que maneja el Estado tiene esta deficiencia
en la cantidad de unidades que deberían estar en circulación, pues no queremos ni imaginarnos lo que pasa con el transporte concesionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es que la opacidad en cualquier tipo de ejercicio presupuestal no le ayuda a nadie, ¿no? Porque no sabemos precisamente en términos de eficiencia y de calidad a qué nos estamos enfrentando, dónde falta ponerle más, ¿no? Y tenemos unidades detenidas, paradas, rutas que, claro, hacen falta en todos lados, y si te vas a las periferias, casualmente sí, claro, es donde más hace falta, porque también ha sido un ejercicio, a mi parecer, profundamente clasista, en el que, claro, por ejemplo, ¿no? Al ampliar las líneas del mi macroperiférico, por ejemplo, yo como representante del Distrito 4 de la parte norte de aquí estamos en el Distrito 4, en la parte norte de Zapopan, lo que permiten casualmente este mal ejercicio de las rutas, que también las diseña el IMEPLAN, y hay que decirlo, ¿no? Es para mí muy dudoso cómo hacen estos estudios, o a quiénes están entrevistando o en qué zonas, porque no pareciera que en estas encuestas estén contempladas las personas que viven en las periferias, porque si lo estuvieran, no estaríamos demandando constantemente la falta de abastecimiento de rutas, o de rutas con rampas, por ejemplo, para personas con discapacidad. Por sexenios se nos ha venido diciendo que la solución estaba primero en una reestructuración de las rutas. Se ha hecho y vemos que no funciona. Luego se nos dijo que era porque no funcionaba aquello de hombre-camión y se tenía que hacer ruta-empresa. Ajá. Parece que tampoco funciona. ¿Dónde está la salida? Tal vez regresar la tutela de este servicio al Estado, aunque también en las que opera el Estado actualmente hay deficiencias. Yo creo que sí es necesario cambiar el modelo de gestión de recursos, digamos, de derechos y recursos públicos, y sí creo que es importante ir migrando hacia la estatización. Ciudad de México, por ejemplo, tiene una tarifa estándar, hay un subsidio importantísimo que sí se ve en la calidad y ampliación del servicio, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, lo que no se transparenta, va a ser muy difícil, claro, seguir la calidad que se le presta al servicio, ¿no? Y yo sí creo que Diego dice, bueno, pues se cambia de concesionario, ¿no? Pues esa no es la solución, porque también los trabajadores, los operadores demandan la falta de calidad de sus derechos laborales, y no podemos también exigirle a alguien que cuide la vida de 40, 60 personas si ellos mismos, los operadores, no están teniendo derechos laborales mínimos, ¿no? Claro, pero a ver, yo insisto, el problema quizá tiene que ver con la falta de ejercicio del Estado, ¿no? Porque sí, tendría que ser tendría que haber una mayor vigilancia con respecto a lo que ocurre con los choferes, que la jornada de 8 horas fue una mentira total, claro, esto no es verdad. La reestructuración de las rutas también se dejó en manos de los transportistas, que deciden, aún con rutas ya definidas, si las cortan, los horarios en los que funcionan. Lo que vemos, por ejemplo, en las noches, en las filas del centro, que el secretario podría darse una vuelta de vez en cuando, es indignante lo que hacen con la gente, ¿no? Sí. Que llega en la noche de trabajar al centro para tomar una ruta que lo lleve ya a su destino final, y tienen filas de horas, una cosa en condiciones terribles además. Sí. Yo sí creo que el Estado ha fallado muchísimo, claro, en todas las aristas que puede tener el transporte público, ¿no? Porque lo decía, es dignificar la vida, y el transporte, como es algo cotidiano, constante, permanente, una necesidad que nos permite hacer vida, básicamente, pues ahí se trastoca todo, ¿no? Los derechos, claro, laborales de los trabajadores, la dignidad humana. Y, por ejemplo, si dejamos todo en manos de las empresas, pues claro que ellos van a ver siempre el interés económico y capital, ¿no? Si no tienen la suficiente demanda, pues no les va a interesar seguir pasando por esa ruta, pero ahí hay vidas que necesitan, claro, ser atendidas y dignificadas para llegar a su destino, ¿no? A ver, pero ellos responden también a reglamentos específicos de parte de la autoridad, que se supone esta tendría que hacer valer, ¿no? Si no me tienes tal cantidad de unidades para responder al servicio,
pues te quito la concesión, se la doy a quien sí quiera trabajarla. Totalmente. Ayer el secretario Diego Monraz estuvo presente en el Congreso del Estado. Yo estuve escuchando muy atentamente todo lo que decía y no me dieron el uso de la voz, pero yo quería hacerle precisamente esta pregunta, ¿no? Porque es muy fácil culpar a los concesionarios, entonces el Estado se retira de responsabilidades y eso, además que es sumamente irresponsable, pues es indolente e insensible, ¿no? Pero lo que habría que también cuestionar es precisamente esto, ¿no? Pues entonces, ¿quién rige? Si nosotros, Estado, con el dinero de todas y todos, se les está contratando para prestar un servicio y este servicio no es de calidad, no cumple con una norma técnica que tiene la Secretaría, pues entonces, ¿quién los rige? ¿El mero capital? Porque además ¿quién? hay otro tema que es el manejo que se le ha dado a los subsidios, ¿no? Favoreciendo a determinados transportistas. Claro, ¿no? Es que, y es un círculo vicioso, ¿no? Claro. La opacidad te lleva a, o es la causa, creo yo, de la deficiencia en todas sus partes del servicio, ¿no? Por lo mismo, la falta de consecuencias ante no cumplir una norma técnica, la falta de transparencia entre a quién se les está entregando, por qué no es rotativo, por ejemplo, ¿no? O toda la vida vamos a seguir pues haciendo, engordarle el caldo, digamos, Claro. a 1, 2, 3 familias. Yo me pregunto si eso es lo que merece la gente de Jalisco, ¿no? Diputada, no es grilla, pero tentados en el Congreso a solicitar, exigir, recomendar al gobernador un cambio de titular en la Secretaría de Transporte. Pues es que no lo digo yo, creo que todas y todos los que viven a diario las carencias del transporte público merecen respuestas. Y a mí me parece sumamente pues, doloroso y responsable que Diego tiene, pues este sería su 7º año, ¿no? Y hasta ayer, en un foro que organiza su partido o compañeras de su mismo partido, pues entonces sí se le da respuesta y dice, no, inmediatamente vamos a hacer esto y aquello. Y digo, bueno, pero ¿por qué las vecinas entonces tuvieron que pasar 1 año, año y medio, sin recibir respuesta? Pero es entonces hasta 7 años después, porque no acaba de entrar en esta administración. Y no, ¿por qué tenemos que esperar a que esto colapse? Que ha sido esto con un gran costo económico para las familias. Claro. Porque tienen que completar los trayectos con el mototaxi, con el taxi de plataforma o cualquier otra manera, porque tienen que llegar de alguna forma, pero además en tiempos, ¿no? Porque hay quien tarda entre 2 y 3 horas para llegar a su destino. Yo creo que eso es lo más doloroso que indigna mucho a la gente todos los días y nos debería de indignar a todos los que somos servidores y servidoras públicas, porque la gente que vive en Valle de los Molinos, por ejemplo, ¿no? 150,000 habitantes más o menos hay en esos fraccionamientos, porque para eso sí, hay permisos para todo, pero no hay servicios. Y las personas pueden llegar a gastar hasta 90 pesos solo de ida. Estoy hablando de una persona. Si quieres salir con tu familia, ya se te fue la semana, ¿no? Porque podrían ser 180 pesos solo para salir a trabajar. Y lo mismo pasa o peor aún, con las personas con discapacidad, que nosotros interpusimos una queja ante Derechos Humanos por la falta de unidades con rampa para que les permita acceder a su derecho. Que ahí también ya se relajó por completo, ¿no? Ya esa obligación dejó de cumplirse. Diputada, pues muchas gracias. Ojalá que de verdad haya una respuesta. Ojalá. Y no solamente para quienes viven en esta zona, sino en otras partes, en la periferia, en términos generales del área metropolitana de Guadalajara. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Es la diputada Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.